Bueno, muy bien, 11:37, tengo a la ministra del Interior acá con nosotros, Carolina Tobán. Ministra, bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Gracias por estar. ¿Muy cansada después del viaje o no? No. ¿No? ¿Llegó y siguió trabajando o llegó y hay una pausa? Sí, llegué. Ayer cuando llegamos tenía todavía un par de cosas, un par de reuniones, una en La Moneda, otra fuera de La Moneda. Ajá. Es harto movimiento. Ministra, ¿y sigue subiendo los cerros o no? ¿Para hacer deporte? Así como los cerros, ¿No? Así como el Himalaya, ¿no? Bueno, pero puede ser un par de cerros acá. Subo al San Cristóbal varias veces a la semana en la bici. ¿Es deportista? No sé qué significa eso, Pero, hago harto ejercicio. Pero subir cerros, ¿cuántas veces a la semana, por ejemplo? A ver, yo debo 4 veces a la semana. Harto, po. Harto. ¿Y siempre fue deportista? Sí. Sí, de distintas maneras. Ajá. O corría. Mira, la verdad es que deportista no diría. Ajá. He andado en bicicleta y he corrido, trotado. Ajá. Una cosa u otra voy alternando, las combino. ¿Y trotar competencias a veces o trotar...? No, mira, la verdad el año pasado tuve una gran frustración deportiva. ¿Qué pasó? Porque me preparé para ir a una maratón en la Patagonia. Ya. Y tuve una lesión en la rodilla y no pude ir. Qué terrible la lesión del deportista. Bueno, hay cosas mucho más terribles, la No, verdad. pero lo tengo Así claro. No, pero estamos estamos hablando de eso y Pero- uno cuando tiene una competencia y se lesiona y la rodilla y te invalida... Pero mira, wow. la verdad yo no soy nada deportista. Yo hago ejercicio, nunca he competido, Ajá. nunca he hecho nada así como formal, pero me las arreglo para hacer ejercicio y eso es lo que me gusta Está y muy lo que me bien. sirve. ¿Y eso te sirve bien para el trabajo también? ¿Te ayuda? O sea, yo no podría funcionar si no tuviera esos espacios, porque eso te calma y te da mucha energía. Es al revés. O sea, claro, muchas personas me dicen, pero ¿cómo con todo ese trabajo puedo hacer ejercicio? Es al revés. Claro. O sea, puedo hacer el trabajo gracias a que me guardo unos espacios para el ejercicio. ¿Y eso lo hace en la mañana? Sí, en esta época lo estoy haciendo muy tempranito en la mañana porque el resto del día, a veces, probé un par de veces, volver temprano en la tarde no resulta. Es imposible. No, entonces a las 6:30, a las 7. Es imposible. Ministra, bueno, gracias por estar. Primera vez que nos conocemos acá en vivo y en directo, le agradezco mucho que esté. Invito también a la gente en hashtag alerta, si quiere preguntar a la ministra, conversar, lo podemos hacer. Yo sé que la agenda de la ministra es súper apretada siempre, por eso que agradezco que haya venido hoy día y sobre todo después de una gira tan importante. ¿Cuál es el balance de la gira? ¿Cuál es tu mirada, tu visión como ministra también respecto a lo que pasó allá? Bueno, la verdad es que ante una temática que tiene tantas complejidades, que tiene tantas penas acumuladas, uno se siente un poco mal de hacer balances positivos. Ayer en la noche terminé el día conversando con una persona que sufrió un ataque, recibió disparos en su casa y que le ha pasado esto 80 veces más. Entonces uno puede decir, ¿cómo podemos estar contentos si en la noche después que nos fuimos pasó eso? Pero desde el punto de vista de mirar el camino que queremos trazar hacia adelante, yo creo que la gira fue muy positiva porque de alguna forma están tomando forma varias líneas de trabajo que hemos ido preparando. O sea, la gira es como fruto de hartas cosas que pasaron antes. Y esas líneas de trabajo lo que me parece importante es que recogen las distintas dimensiones. Recogen la seguridad, que es como la base para que todo lo demás pueda existir, porque cuando no hay una mínima base de seguridad no se puede desarrollar ninguna otra acción. Recoge la temática del desarrollo social, económico, que es un déficit gigante en la Araucanía, una región que tiene tanto potencial. Es la que muestra indicadores de pobreza más grandes y tiene unos rezagos en cosas pero incomprensibles, en agua potable, en pavimentación. El presidente quedó realmente impactado cuando le contaron que en la región hay 47 postas rurales sin agua potable. Dios mío, qué terrible. Un número de escuelas que todavía hay que contar cuántas son sin agua potable. Entonces, hay un tema de desarrollo, de acceso a los servicios que hay que ponerse al día. Y hay un tercer tema, que es fundamental también, que es resolver la relación nunca bien lograda entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, que ha estado, digamos, rondando a todos estos otros problemas. No es que sean lo mismo uno que otro, porque no es que la pobreza es igual al tema del conflicto, pero se relacionan. Todos están cruzados. Y la violencia también se relaciona. Ahora, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque gran parte de la violencia que hoy hay en la región es de grupos que ocupan la excusa de la causa para hacer actos meramente delictuales, para robar madera, para traficar con armas, para mover droga. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero se relaciona. Entonces, estas tres cosas se relacionan. Si uno quiere resolver la temática de la Araucanía, hay que actuar en las tres. Y en esta gira se logró, digamos, mostrar qué se ha hecho en las tres, pero sobre todo trazar un camino hacia adelante. Y el presidente insistió mucho en algo que no sé si se van a recoger en todo lo que significa. En el sentido de que él, las cosas que fue a plantear ahí, las planteó como presidente, como jefe de un gobierno,
pero los planteó especialmente como jefe de Estado, porque el éxito de este esfuerzo depende de que comprometa al Estado y no solamente al gobierno con sus ministros. Independiente del presidente que esté. Exactamente. Que ahí se tracen ciertas líneas que representen un acuerdo tan amplio que pase el gobierno que pase, después esas líneas se continúen. Y no venga un próximo gobierno a inventar de nuevo, a montar un nuevo plan, a hacer un nuevo diagnóstico, que es otra de las cosas que tiene a todo el mundo irritado. Sí, porque al final estamos aburridos de los diagnósticos y los diagnósticos están clarísimos y bueno, el presidente dijo, nosotros vamos a tomar... El diagnóstico, ¿no? O sea, en este caso claramente. Hay otros ámbitos en que necesitamos diagnóstico que todavía no entendemos, pero este aquí caso claramente está muy diagnosticado y el presidente dijo algo también que creo que es muy importante, que es decir, yo no voy a hacer un nuevo diagnóstico de nuestro gobierno, vamos a tomar los que se hicieron en los gobiernos anteriores, porque se han hecho varias comisiones que han avanzado en una mirada bien profunda. ¿Para qué vamos? Más bien hagámonos cargo que muchas de las conclusiones que han llegado a esos esfuerzos no se han cumplido, porque no ha estado la voluntad para llevarlas adelante. Entonces, mejor dediquémonos a construir la voluntad y aplicar lo que los diagnósticos anteriores ya nos dijeron que había que hacer. ¿Hay voluntad? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué hay voluntad? Es bien curioso esto, pero es mi sensación. El hecho de que hayan pasado por la moneda distintos gobiernos, con distintas recetas, por decirlo así, y que la situación en los últimos años no haya mejorado, haya empeorado, ha hecho que todos los sectores se acerquen con un poco de mayor humildad a este tema. O sea, nadie cree que tenga la varita mágica, la bala de plata, que usted lo hizo mal, pero yo sí que lo voy a hacer. Eso está un poquito bajado, esa actitud. Okay. Y hay, yo diría, también en los actores de la región, con los que nos reunimos ampliamente, de todo tipo, desde los representantes electos, las víctimas de la violencia rural, las víctimas de la acción del Estado, las agrupaciones empresariales, los alcaldes de las distintas provincias. Bueno, en todos hay una cierta transversalidad. O sea, son grupos que han estado en veredas distintas en este conflicto, pero que a la hora de mirar lo que pasa en la región, a estas alturas hay varios elementos en común y hay una actitud, un deseo de colaborar, una comprensión de que sin esa colaboración va a ser muy difícil salir de esto que a estas alturas tiene víctimas en todos los sectores. Absolutamente. ¿Se sorprendió cuando el presidente habla de terrorismo y lo habla públicamente, en una conferencia de prensa, lo dice tan tajantemente, con tanta dureza, con tanta convicción? No lo había hecho con tanta dureza. ¿Compartes, comprendes, es así, es real? ¿Lo vieron ustedes allá y que efectivamente se le puede poner ese rótulo? Yo, o sea, absolutamente lo comparto, pero creo que lo que el presidente hizo, a mí no me sorprende, desde el punto de vista de los hechos que él constató. Lo que pasa es que muchas veces la distinción que él se atrevió a hacer, a veces desde la política no se hace porque se cree que no se va a poder entender, porque no hay confianza de que explicando se va a transmitir un mensaje. Y yo creo que él lo hizo tan bien, y además salieron tantas, digamos, antecedentes que validan lo que él dijo, que logró salir de lo que ha sido como un loop de debate que no lleva a ninguna parte en este tiempo. Él dijo, mira, actos de tipo terrorista hay. El problema es que ocupar esa herramienta que se llama la ley antiterrorista no es una buena idea, por múltiples razones. Él lo dijo. Él lo dijo claramente y mostró además el debate público que hay muchos antecedentes que muestran eso. Y que en realidad esto no es solo una cosa chilena. Las leyes antiterroristas en todas partes son conflictivas porque el fenómeno terrorista es medio ambivalente, a veces parece, a veces no parece. Entonces, cuando se ocupa este tipo de ley, primero se gasta mucha energía, digamos, judicial en desmentir o comprobar que sí fue terrorista o no fue terrorista. En cambio, hay otros instrumentos cuando tú en el fondo te refieres a que lo que no cabe duda es que este es un grupo armado, organizado, que está haciendo atentados. Y en base a eso, que hay un diagnóstico claro, que lo comparte con el presidente lo dice con toda notoriedad, cosa que me gustó y mucho cuando lo enfrentó con esa dureza. ¿Cómo se ataca entonces? Bueno, nosotros pensamos que hoy día las herramientas más válidas y más efectivas penalmente son algunas que ya están. Por ejemplo, el delito de incendio es un delito en Chile de los que tiene penas más altas. Cuando uno persigue por delito de incendio y logra tener pruebas, tiene posibilidad de obtener condenas muy altas. La ley de madera está ayudando mucho hoy día. La ley de armas. Muchas de las condenas que se han obtenido en delitos de este tipo ha sido por la ley de armas. Pero ahora lo que estamos trabajando es perfeccionar la ley contra el crimen organizado. Y esa legislación nos va a dar herramientas mucho más potentes de las que hoy tenemos, primero para mostrar que hay una asociación ilícita, o sea, un grupo que se organiza para delinquir. Hoy día los elementos que pone la ley están pensados para las asociaciones ilícitas como las mafias de las películas,
que no son como se organizan hoy día los grupos armados. Entonces, muchas veces no se logra comprobar la asociación ilícita. Con estos cambios que le estamos haciendo a la ley, va a ser más factible probarla. Y esa legislación, como considera que este es un tipo de delito extremadamente grave, que tiene el potencial de causar mucho daño, da herramientas investigativas especiales, más potentes que las que se tienen en la criminalidad común. Entonces vamos a tener también herramientas mejores para perseguir estos delitos. Nuestra apuesta es a que esa sea la vía legal por la cual logremos sortear estos defectos que tiene la ley antiterrorista. ¿Cómo podemos traducir, cómo le podemos explicar a la gente? Este noticiero lo ven desde los niños, adultos mayores, ministra, pasando por distintas clases sociales, hombres, mujeres. Es muy transversal el noticiero. Entonces, el lenguaje básico, sencillo, que usted también es capaz de hacerlo, es cómo hacerle comprender a la gente en qué se traduce este pacto con el pueblo mapuche. ¿Cómo lo podemos aterrizar? Porque es una discusión que venimos hace muchos años, gobiernos y pasa, diagnóstico claro, pero hoy día esta firma, ¿en qué se traduce? Si es posible. Sí, es totalmente posible, pero tengo que rebobinar un poco, ¿no? Cuando en Chile volvió la democracia, una de las cosas potentes que pasaron los primeros años democráticos es que se hicieron las conversaciones y el Pacto de Nueva Imperial, que fue un acuerdo entre el Estado democrático naciente, el presidente Elwin, y las comunidades mapuche para dotar al país de una legislación en materia indígena que no tenía. En Chile el tema indígena no existía, por decirlo, en el marco legal. Y eso dio lugar a la ley indígena y a la política de restitución de tierras. En Chile hubo acuerdos después de la independencia, porque recordemos que durante la colonia nunca logró colonizar el territorio mapuche. Siempre mantuvo algún tipo de pacto en una frontera con el territorio mapuche. Cuando vino la independencia, el Estado de Chile ya independiente, tomó esas tierras para el Estado de Chile y en algún minuto se hicieron pactos con las comunidades para reconocer ciertas propiedades de tierra, los títulos de merced. Pero esos títulos en la práctica no se respetaron. Por distintas vías se despojó a las comunidades de esas tierras. Entonces siempre se ha dicho que en algún minuto va a haber que recomponer eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta ley indígena del presidente Elwin? Dijo, vamos a restituir las tierras a través de este mecanismo de la CONADI. Se creó la CONADI, se crearon una serie de instrumentos que no existían, se creó la beca indígena, pero toda esa puerta que abrió el Estado quedó estrecha. Entonces empezó a aparecer la demanda de tierra y la capacidad de entregar esas tierras mucho más lenta. Se creó una dinámica con los precios de la tierra, una especulación que hizo crecer los precios de una manera desmesurada, entonces la plata nunca alcanzaba, nunca alcanzaba, nunca alcanzaba. Y eso fue acumulando una frustración, una desconfianza. Y a la vez, parte de los compromisos de esa época era reconocer constitucionalmente que somos un país que tiene pueblos indígenas. Hasta el día de hoy, la Constitución no lo reconoce. Entonces, estas deudas acumuladas que vienen desde el Chile independiente, vienen desde que se otorgaron los títulos de merced, vienen desde que se dictó la ley indígena, tenemos que llegar a un punto en que digamos, ya, hagámonos cargo de esta deuda, y lo que el presidente dijo es, tenemos que establecer cuánta tierra se debe, a quién se la debemos, cómo la vamos a pagar y de dónde va a salir ese pago, de qué territorios, de qué mecanismos. Esas son las conversaciones que el presidente quiere echar a andar, para ponerle, digamos, claridad y horizonte a la deuda de tierras. Claridad en el sentido de cuánta es la deuda y horizonte, en cuánto tiempo vamos a cumplir con esa deuda. Y yo creo que eso es un elemento fundamental para recuperar la confianza y para que el Estado de Chile pueda pararse frente al pueblo mapuche y decirle, tenemos un acuerdo y lo hemos cumplido. Porque hoy día eso no es así. Y cuando eso no es así, claro, eso es un terreno fértil para distintas situaciones, para rabias, para protestas, para grupos que se radicalizan, para grupos que asumen agendas violentas y delictuales o que se mezclan con agendas delictuales, y todas esas cosas han pasado en la zona. Y yo creo que a estas alturas la dinámica delictual es mucho más fuerte que la dinámica política de reivindicación. De hecho, por ejemplo, en todo este tiempo que se han logrado varias, digamos, golpes de tomar a grupos que se dedican al robo de madera, la enorme mayoría de los detenidos ni siquiera es mapuche.
O sea, hacen estos robos con la bandera mapuche, pero en realidad hay gente que está robando. Usa la bandera, entonces. Usa la bandera mapuche, pero está en otra causa, que es la causa de ganar plata. Increíble. Ahora, Gracias por explicarlo así, ministra. Mira, voy a explicar algo que está muy relacionado con esto. Está con tiempo porque tengo varias cosas para preguntar. Sí, Okay, pero bacán. esto me parece, no sé si tanto tiempo, pero esto es tan importante. No, está muy bien para que lo explique con claridad. Cuando pasa eso al mismo tiempo en un territorio donde el Estado está ausente, porque Sí. todavía no logra pavimentar los caminos, no logra poner agua potable, hay como 6 puntos más de pobreza en la región que en el resto del país. Entonces, muchas personas jóvenes que viven en una comunidad que lleva esperando tierra largo tiempo, que ve que los caminos en Chile progresan, pero en su comunidad siguen siendo y no solo en la comunidad indígena, también en las zonas rurales no indígenas pasa algo similar. Entonces, se vuelve un terreno fértil para que estos grupos radicales o estos grupos delictuales penetren y recluten a jóvenes. Les digan, ¿qué sigues ahí esperando? Si te ofrecemos esto vas a ganar el quíntuple, el Estado no te da nada, no te cumple, ven para acá. Entonces también tenemos que recuperar la presencia del Estado, que las personas sientan que confiar en las instituciones es un mejor camino que irse con estas bandas que les ofrecen una vida delictual en la vida. Es lo que hablábamos recién hace un ratito con la alcaldesa de La Pintana y el alcalde de Hualpén, donde yo les planteaba que hoy día por robar un auto te pagan 2 millones de pesos. Sí, pues. Y a los niños. Entonces Sí, yo pues. decía, en vez de prevenir, estamos como reaccionando antes de... Yo prefiero cuidar al niño antes de que se meta en pues, esto. Totalmente. Porque se van con el acceso más fácil, con el vecino o con el pariente que gana plata más rápida. Pum, toma, dedícate a esto. ¿Para qué vas a estudiar? Ministra, ¿cuándo vamos a poder caminar tranquilo por las calles en nuestro país hoy día? Está súper duro, 5:50 de la mañana hoy día. 30 disparos, entra a una casa en Huechuraba. Hablé con los vecinos. Impresionante, entran a la casa, a la niñita le pegan un cachazo en la cabeza para entrar a robar. Sale un vecino que era ex PDI y empieza a disparar. ¿Hasta cuándo vamos a vivir esto, ministra? Yo sé que usted se saca la mugre, PDI se saca la mugre, Carabineros se saca la mugre, el gobierno está metido. El subsecretario vino para acá, me hizo un desglose de todo lo que iba a ser el presupuesto, están metidos acá. Yo no puedo decir, la población tampoco puede decir que no han hecho nada, porque el gobierno está encima. Y no es discurso, sino que es acción. Pero en la práctica yo sigo viendo esto, sigo transmitiendo esto todos los santos días. Llegará el momento en que nosotros podamos tener un Chile en paz, un Chile en seguridad, donde pueda salir usted con sus hijos a la plaza a caminar tranquilo, sin preocupación de que me vayan a asesinar, de que vayan a hacer un portonazo, de que por este celular, por este mísero celular me pongan una pistola en la cabeza. ¿Llegaremos a eso, ministra, o no? Tenemos que caminar hacia allá. Yo creo que nadie seriamente se puede sentar en esta silla y decir que vamos a erradicar la delincuencia. Pero lo que tenemos que erradicar es que la delincuencia vaya sacándole ventaja al Estado, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que en el fondo tuvimos una evolución del tipo de criminalidad que había en el país y las instituciones a cargo de controlarla no tuvieron una evolución igual de rápida. El debate público en seguridad hace muchos años que es central porque es el tema que más le importa a la gente. Entonces, es la prioridad hoy día. Se habla todo el día de seguridad. Hoy es la prioridad. Bueno, pero ahí tenemos un problema mayor. Ajá. Porque esto es lo que más le importa a la gente y por lo tanto es algo de lo que se habla mucho en política, pero es una conversación totalmente infértil. ¿Por qué? Porque se trata más bien de posicionarse respecto de esa demanda de seguridad que de buscar soluciones que sirvan. Se trata más bien de ganarle el punto al otro más que de ir al fondo de los problemas. O sea, ¿usted dice que hay una discusión política? Hay una discusión política que no se ha canalizado correctamente. ¿Y por qué no se logra si esto no es para el bien de la derecha, la izquierda, de abajo, arriba? Esto es bien para la sociedad, para el país. Bueno, no se logra, yo creo que en gran parte porque había ideas muy voluntaristas de cómo se resolvía esto. Había un poco... Es parecido a lo que yo mencionaba recién con la Araucanía. Sí. En el fondo, existió por largo tiempo la idea de que había agendas contrapuestas, los que querían la prevención, los que querían el control, y peleaban unos con otros de cuál era la solución, y daba la idea de que cuando gobernara el otro, porque siempre el que está gobernando es increpado, sí, ¿no? Y el que está afuera dice, no, cuando nosotros estemos, la vamos a hacer. Bueno, uno ha visto que pasa uno, pasa otro, y que estas recetas no son tan así. O sea, que en realidad en esta pelea se perdió de vista la pega chica que hay que hacer todos los días, que es invisible, que no da muchos likes, pero es la que nos permite tener instituciones capaces, preparadas
para enfrentar esto. ¿Y hoy estamos con instituciones, con organizaciones, con políticos preparados para hacerlo? Yo creo que estamos en esa vía, en gran parte porque la gente ya también se cansó de esta pelea estéril y de estas fórmulas así como fáciles que da la idea de no, si yo subo 3 penas y lo arreglo. Y yo creo que algo que hay que decir y que no es muy popular, no es muy popular, sobre todo porque ahora vamos a ir estamos trabajando para construir un compromiso transversal en seguridad, una agenda legislativa acordada de prioridades y de algunas medidas políticas, pero gran parte del esfuerzo en seguridad no tiene que ver con hacer leyes, tiene que ver con la gestión, con la acción día a día de las instituciones. Es un trabajo que se hace en la coordinación, en el despliegue en el territorio, en el ponerse de acuerdo, una cosa que es muy invisible pero que es fundamental, que las policías trabajen de mejor manera con la fiscalía, que los elementos de prueba que le puede entregar una detención sean los adecuados para ir ante el juez y poder demostrar la culpabilidad de una persona. Y que no sea la puerta giratoria. Mira, que las cámaras de seguridad, estuve en Temuco en una experiencia muy buena de central de televigilancia y 2 días antes en Osorno también, muy buena, organizada colaborativamente entre el municipio y Carabineros. Bueno, en Chile está lleno, tenemos miles de cámaras de seguridad que se instalan y no tienen mantención. Entonces se hace toda la faramalla de la cámara y después queda ahí la cámara y no tiene mantención. O bien ponemos cámara, pero no invertimos tanto en los sistemas para darle seguimiento a las cámaras. Pero ministra, ¿por qué nos pasa eso? Bueno, porque es que es como súper penca. Tengo todas las cámaras, vamos a revisar, no funciona. ¿Sabes por qué nos pasa eso? ¿Por qué? Porque Chile es un país que en seguridad y en muchos temas intervienen muchos organismos que están desarticulados, que no trabajan colaborativamente. Entonces, aquí tenemos que trabajar más colaborativamente. Pero si usted lo tiene claro, y me lo han dicho fiscales, me lo dicen alcaldes... Les dicen lo mismo, ¿no? Sí, todos, lo digo yo como ciudadano, la gente también. Basta de discursos y de cosas, sino que queremos acción. Y trabajar de manera integral, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? No, lo estamos haciendo, pues. Lo estamos haciendo. Por ejemplo, creo que un buen ejemplo es esto, en el tema del crimen organizado que hablábamos antes, que lo que estamos viendo hoy día, estos temas de los robos de autos, es crimen organizado. Todas las armas que llegan y circulan, eso es crimen organizado. El narco es crimen organizado. La trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes es crimen organizado. Bueno, todas esas cosas hoy día se están trabajando a través de una estrategia que son los consejos contra el crimen organizado y una política que el presidente va a presentar en algunas semanas más. ¿Cómo funciona eso? Funciona que en todas las regiones y a nivel nacional trabajan todas las semanas juntos los organismos que tienen que ver con esto. Se sientan en una mesa, la PDI, Carabineros, la Fiscalía, Directemar, Aduana, Gendarmería, los delegados regionales, Servicio de Impuestos Internos con las UAF, que hacen el análisis financiero del movimiento de las platas de estas bandas. Se sientan todos juntos y dicen ya, el caso de la banda no sé cuántito. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué falló acá? Nos faltó no sé qué, pero es que la tecnología de esto, es que tú no me avisaste. Y miran la cosa y planifican la siguiente juntos y además nos plantean demandas a nosotros como ejecutivos. Entonces el presupuesto, por ejemplo, que se hizo este año contra el crimen organizado, surgió del levantamiento de esas mesas, donde no es que cada uno dice lo que yo quiero para mí, mi institución, sino que nosotros como Estado necesitamos para que yo haga mi contribución a este trabajo común. Integralmente. Integralmente. Eso es muy importante. Y en las comunas, en todo lo que no es crimen organizado, la delincuencia común, el tipo que le roban que roba un celular y que va con un cuchillo, cosas de ese tipo, también requieren una coordinación que es mucho más territorial, que tiene que ver con la autoridad local, con el entorno, con el espacio público, la comunidad. Estoy de acuerdo. Por ahí tenemos que ir. Estoy de acuerdo. Es que el diagnóstico está. Entonces, ahora, pum, meter la acción. Meter la acción. Acá conversamos con muchos alcaldes. Para mí el alcalde es fundamental. El alcalde y la alcaldesa porque siente todo el día lo que pasa, ¿sí? Y el otro día hicimos una gran conversación, no un debate. Me gusta conversar con la gente, me gusta escuchar también lo que dicen. El déficit de Carabineros. Hoy día Carabineros son lo más requerido en Chile. Las encuestas hoy día alaban a Carabineros, alaban el trabajo de Carabineros. Yo también le sumaría a la PDI. A mí me parece que la PDI también hace un trabajo muy, muy grande, es opinión personal. Pero hay un déficit de Carabineros. Y lo encontraba con carabineros que me escribieron durante toda la semana, porque el tema lo tocamos el fin de semana pasado. Malos sueldos, poca seguridad, poco tiempo para ir a su familia, poco cuidado, poco respeto, miedo también. ¿Qué va a pasar ahí, ministra? Porque hay un déficit que también es natural. ¿Para qué me voy a estar jugando mi vida si me pueden matar acá si gano esta cantidad de plata?
dichos por ellos acá. Yo me guardo los nombres y los apellidos por respeto a ellos. Pero es por eso. Nos faltan carabineros y hoy lo que necesitamos son carabineros. ¿Qué se va a hacer? Bueno, no sé si está de acuerdo también. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y faltan carabineros, no es solamente faltan más carabineros, sino que falta una institución que tenga las condiciones para desarrollar su trabajo. No solo en cantidad de carabineros, sino que en las condiciones que trabajan esos carabineros, en la forma en que se distribuyen esos carabineros, en la protección que tienen para actuar esos carabineros, en los protocolos con que actúan los carabineros. Bueno, eso es la famosa reforma de las policías. O sea, la reforma de las policías consiste en hacer una mirada a esta institución tan importante, tan vital en democracia y pensar qué policía requerimos para los tiempos de hoy y cómo hacemos los cambios necesarios en la carrera funcionaria, en la formación, en la forma de organizar los cuerpos especializados de las policías, de vincularlas a otros trabajos como el trabajo investigativo, que siempre ha sido un tema, la relación de las policías con la Fiscalía y también de la PDI es fundamental, es una policía esencialmente investigativa y ambas colaboran con la investigación, con la Fiscalía, y esa forma en que funciona esa colaboración siempre ha tenido algunos nudos ciegos que no se han desatado. Todas esas cosas son la reforma de las policías. Y esa reforma, discúlpenme, solo un paréntesis, es a largo plazo. O sea, una reforma o un concepto. Pero yo le pido hoy... No, es a corto, mediano y largo. No, hoy. Por ejemplo, ¿El corto en qué significa voy a dar algunos ejemplos en el corto, ¿no? Sí. En el corto lo primero que hubo que hacer, aquí estamos partiendo como bajo cero. O sea, lo primero que hubo que hacer es recuperar el reclutamiento de las escuelas de carabineros, porque para la pandemia hubo que bajarla. O sea, se reclutaban menos personas porque había que tener el distanciamiento social, entonces la mitad de reclutas y por lo tanto la mitad de producción de carabineros. Entonces lo primero es recuperar esos números y ya estamos con los números de vuelta que teníamos antes de la pandemia. Después de que los recuperamos los podremos aumentar, pero lo primero era recuperarlos. Segundo, nos hicimos cargo de lo que más rápido puede generar más presencia policial, que es el tema de los vehículos. Hoy día la mitad de los vehículos de las policías están con la vida útil vencida. En la Araucanía, con la necesidad que hay de carabineros, de cada 6 autos que tiene carabineros, 2 están todos los días en el taller. Y esos talleres en que están tienen unos servicios que significan que un carabinero o 2 tienen que ir en el auto a veces a otra región, en comisión de servicio, a dejar el auto, que se quede ahí no sé cuántas semanas, después hay que ir a buscarlo de nuevo otra vez en comisión de servicio. O sea, es una pérdida de tiempo, de dinero. ¿Y qué mira? Es una vergüenza. Bueno, eso hay que cambiarlo. Entonces, el primer cambio es que nos pusimos el plan de tener la flota de carabineros toda con su vida vigente, como un mínimo. 1054 autos, dijo. Bueno, el próximo año, pero hace 3 días el presidente entregó 236 autos. Hemos estado comprando autos y estos nuevos autos, una de las cosas que vamos a hacer es un proceso, digamos, piloto, en que vamos a hacer gran parte de esa flota, no la vamos a comprar, sino que la vamos a hacer en leasing o arrendada. Y por lo tanto va a tener un servicio de reposición cada vez que falle el auto. Si el auto falla, el proveedor te tiene que pasar otro hasta que se arregla el que está malo. Razón por la cual vamos a tener los autos siempre disponibles. No nos vamos a quedar sin auto. No nos vamos a quedar sin auto. Ahora, esto es una modalidad nueva de compra, tenemos que probarla porque seguramente también va a generar algunos problemas, pero al menos se va a hacer cargo de esta dificultad que es inadmisible hacia el futuro. Y además una cosa que estamos haciendo importante es que en esa compra de vehículos estamos haciéndonos cargo de demandas especiales que hay. Por ejemplo, en la Araucanía se requieren vehículos blindados. En el norte se requieren muchos 4x4 porque tienen que andar en la frontera en lugares donde no hay camino. Entonces también vehículos más avanzados. Es distinta, la necesidad es diferente. Vehículos más avanzados y que van acompañados. Todo el plan contra el crimen organizado y lo que está en el presupuesto para carabineros tiene que ver con suplir estas carencias, pero por otro lado también entregar mayores condiciones para que los policías puedan actuar. Apoyo tecnológico con drones, protecciones, balística. Eso le iba a preguntar por la vestimenta. El señor Monsalve vino acá y dijo que se les iba a cambiar el uniforme a carabineros, que no se entienda del color, no se entienda de eso. El cambio de uniforme es entregarle más seguridad. ¿Lo podría traducir eso? ¿En qué cosas prácticas se va a hacer? Bueno, a ver, primero estamos comprando una gran cantidad de equipamientos de protección y de otra, digamos, estándar. Los policías ocupan distintos equipamientos según la función que desarrollan. Los policías que se mueven mucho no pueden tener equipamiento muy pesado. Entonces tienen chalecos antibalas que no cubren el cuello. Pero los policías, por ejemplo, que hacen vigilancia, que están detenidos, tienen que tener mayor protección porque son un blanco muy fácil
Y por otro lado, por el hecho de que están detenidos, no tienen que moverse tanto, entonces pueden tener un chaleco con más protección. Y ahí existen estos chalecos que cubren el cuello, que cubren los hombros, que cubren la zona de la ingle, para que estén de alguna forma con más elementos para enfrentar si alguien les intenta disparar. ¿Y el poder de fuego también va a mejorar a Carabineros? Bueno, parte de las cosas que han estado en la polémica el último tiempo es el tema de las armas que ocupa Carabineros. Carabineros ocupa distintos tipos de armas, según el cuerpo de que se trate, la función que se desarrolla, y Carabineros dispone de armas automáticas. No es verdad que no existan armas automáticas. Hasta ahora, en todo este trabajo que hemos hecho, no ha estado arriba de la mesa la demanda de darle armas automáticas a quienes no las tienen. Pero sí ha habido una demanda que es interesante, que es tomar una práctica que tienen las policías en otros lugares, y es que los carabineros de calle, digamos, los que tienen contacto con la ciudadanía, que es muy distinto del GOPE, que hacen operaciones más especializadas, en algunos países ocupan un cinturón que es visible, donde va de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, ahí me puedo equivocar, desde las armas menos, digamos, lesivas hasta las más lesivas. Parte con el bastón, termina con la pistola de fuego. Y entre medio hay, no sé, pues el gas pimienta, una pistola eléctrica, y de alguna manera queda a la vista que el policía tiene una cantidad de herramientas que puede ir escalando en su uso. Y eso tiene un efecto disuasivo, porque tú ves todas las herramientas que el policía tiene, y el hecho que esté usando el palo no quiere decir que no pueda usar el gas pimienta si la situación lo amerita. Y por otro lado, del punto de vista de la acción del policía, también es muy como didáctico, ¿no? Tener esta idea de que tiene de izquierda a derecha. Y tiene un orden. Es visible. ¿Y eso se va a empezar a ocupar? Bueno, es que es una propuesta que tiene Carabineros, que se pensaba hacer este año, por distintas razones se postergó, y la vamos a retomar en la conversación, porque tiene elementos interesantes, tanto para el policía como para quien lo ve actuar. Es visible. ¿No? Es visible, es un mensaje muy claro. Porque algo que tenemos que lograr, yo creo que es muy importante, que es lo que perdimos en el periodo del estallido, o quizá en el estallido se notó que lo habíamos perdido hace rato, y es que en Chile no parecía haber un acuerdo claro respecto a qué significa esto del uso legítimo de la fuerza. Porque Carabineros puede usar la fuerza, pero la puede usar de determinada manera y en ciertas circunstancias. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Primero, que Carabineros puede usar la fuerza, para eso está, y la usa a nombre de todos nosotros. No es por sus pistolas, como quien dice, sino que la sociedad los mandata para usar la fuerza, pero para usarla de cierta manera y en ciertas circunstancias y con ciertos límites. Tiene que haber acuerdo en esas dos cosas para que las policías puedan actuar correctamente en esa parte de su trabajo, que no es la única, porque la mayor es preventiva, es disuasiva, pero en esa, que siempre es muy conflictiva, es importante que tengamos una claridad, y la reforma de las policías también apunta a eso. Y sabe que es súper importante también explicarle a la gente. Cuando se sepa eso, hay que explicar a la gente qué es lo que puede hacer Carabinero. Estamos apretados con la agenda, la ministra se tiene que ir. ¿Estamos bien? 2 preguntas más. Sea generosa, ¿sí? ¿Dedo para arriba? Sí, sea generosa. Cartel de Suárez, el Tren de Aragua, ¿qué tanta preocupación existe hoy? Yo he hablado acá con gobernadores, con alcaldes del norte. Ellos están súper preocupados, que se sienten abandonados, la ausencia del Estado. ¿Qué tanta preocupación tiene para usted, ministra, esta presencia del crimen organizado, pero a nivel internacional, que está presente en Chile? Es una gran preocupación, porque este tipo de bandas que se ha desarrollado en el último tiempo tienen dos características que son las que están ocasionando tanto temor en la población. Primero, ocupan armas de una forma que nunca antes en Chile vimos. O sea, la presencia de armas que hoy día vemos en la delincuencia no la conocíamos. Y segundo, recurren al homicidio sin problema, por cualquier cosa. Eso tampoco lo veíamos antes en Chile. De hecho, está pasando ahora, y eso es una también exigencia para esto de fortalecer las instituciones que yo decía antes, que la gran mayoría de los homicidios que estamos teniendo hoy en Chile son homicidios con autor desconocido. Antes eran con autor conocido, y eso significa que Si me pueden bajar el volumen, por favor, para escuchar a la ministra. Ahí está bien. Gracias, que gracias. La investigación se basaba en investigar al entorno de la víctima. Porque habitualmente el hechor era o un conocido que, producto de una riña o una situación de violencia de género, esa era la mayoría de los homicidios. Hoy día la investigación ya no se trata de investigar el entorno de la víctima, porque muchos de los homicidios son que está viendo que pasa una camioneta disparando porque quiere amedrentar al dueño de una botillería, y en la pasada hiere o asesina a 4 personas más.
Entonces ahí no es cosa de investigar el entorno de la víctima, hay que hacer otra técnica investigativa, toda una capacidad que tenemos que desarrollar con mucho más fuerza. Entonces, ¿a dónde iba con esto? Este tema de las bandas ha sido un fenómeno que ha pasado a nivel mundial después de la pandemia. Algo pasó en la pandemia por la mezcla de que se cerraron las fronteras y por lo tanto empezó a haber mucho tránsito ilegal por la frontera y en ese tránsito ilegal se coló la delincuencia y por otro lado que el consumo de drogas en la pandemia tuvo unos cambios que nadie anticipó y nadie se dio cuenta. Como estamos en esta especie de burbuja, pasaron muchas cosas y en todo el mundo salimos del encierro y nos encontramos con que la delincuencia había cambiado muchísimo, dramáticamente. En Chile esto estuvo agravado por el hecho de que teníamos la crisis, digamos, de legitimidad que nos dejó el estallido y agravado porque nosotros estábamos en un periodo de flujos migratorios gigantescos que estaban desde antes y que continuaron en esa época. La migración ilegal en Chile en las épocas de la pandemia fue una cosa impresionante. Y ahí, en medio de la migración, donde la enorme mayoría de la gente viene buscando oportunidades, viene a trabajar en Chile en la construcción, a trabajar de temporero, viene a trabajar en los servicios, en el comercio, pero en medio, cuando por la frontera están pasando personas y personas de manera ilegal, es mucho más fácil para los delincuentes pasar y pasar con sus armas y pasar con sus técnicas delictuales violentísimas. ¿Y hoy estamos con mejor capacidad para detener ese ingreso tan fácil? Bueno, estamos con mejor capacidad, por cierto, pero todavía muy insuficiente. O sea, nosotros necesitamos fortalecer mucho el trabajo en la frontera, y no solo en la frontera, uno siempre piensa en la frontera y piensa en la cordillera, pero la frontera es también el mar. Lógico. La frontera es también el mar, y nosotros, parte de esta plan contra el crimen organizado, tiene un trabajo muy específico con Directemar, que es la policía marítima, que es la que vigila tanto la llegada legal de bienes por el mar, como también las cosas que llegan ilegalmente. Nosotros ahí tenemos una costa gigantesca y una vulnerabilidad gigantesca. Entonces es motivo de mucha preocupación. Es motivo de mucha preocupación y estamos especializando a las instituciones para trabajar contra este tipo de criminalidad que es mucho más sofisticada. Está más organizada, maneja más información, se articulan entre ellos, tienen mercado secundario. Unos se dedican a las armas y se las proveen a los otros que son los que asaltan con esas armas, los que roban autos. Esta banda que se desarticuló hace 3 semanas en la operación 60 segundos con el ingeniero informático, tenía un servicio de arriendo de autos para que banda de crimen organizado. Le arrendaba autos para que cometieran el delito y era parte del negocio. Y pagaba 2 millones de pesos a la persona Entonces, que robaba un auto. Entonces es como un mercado del crimen organizado que maneja distintas actividades que entre ellos se prestan servicios. Ajá. Ministra, lo último. Estamos trabajando fuerte en eso. Ajá. Ese es el plan contra el crimen organizado, la política, el presupuesto. Estos consejos que yo le decía van en dirección de atacar este tema. Hay consejos, se va a juntar con otras autoridades durante la semana. Sí, esta semana... Con plan seguridad. A ver, es que esta semana tenemos algo bien importante, porque yo ya me reuní con los partidos oficialistas, pero esta semana, la que viene, digamos, son las reuniones con las distintas fuerzas de oposición, que tienen, después de reunirnos con ellos, los partidos van a nombrar parlamentarias y parlamentarios para que sean sus encargados, con el objeto de construir este compromiso transversal por la seguridad. Es una agenda de prioridades legislativas y de política pública. ¿Y lo ves fácil? ¿Lo ves sencillo llegar a un acuerdo? No, nada es fácil. Nada es fácil. Nada es fácil en esta pega. Pero si hay un bien común que es el país, que es la seguridad del país. Yo creo que hay una oportunidad, hay una voluntad, creo que hay una disposición también, por lo que decía antes, que nadie cree tener la varita mágica en esto. Creo también que tenemos la decisión de involucrar actores que habitualmente no se han considerado, que son el territorio, los gobernadores, los alcaldes y alcaldesas, que le aportan ese criterio de realidad. Lógico. Que tú decías recién, que es fundamental. Y yo creo que vamos a lograrlo. Ahora, siempre va a haber dificultades, no vamos a tener acuerdo en todo, pero si nos ponemos de acuerdo en 20 prioridades, que son las primeras cosas que hay que hacer y que todos creemos que hay que impulsarlas, vamos a ir mucho más rápido. Sí. Ministra, ¿y qué le puede decir al ciudadano hoy día, al ciudadano que está? Y usted hablando como mujer, más allá de como ministra, como ser humano, que nos escucha hablar a nosotros, que escucha a los políticos en el Congreso el miércoles peleándose, tratándose mal, hablando de alcohol, cállate, y que le entran a robar a su casa y que le balean a su hija y que entra una bala por su casa y se muere una niña en Hualpén, 2 personas en Hualpén. ¿Qué le diría a ese ser humano que hoy día no está tranquilo, pues, ministra?
Y usted sabe que no está tranquilo porque usted tiene una virtud, usted es una mujer frontal. Usted viene y dice las cosas y dice lo que piensa. Y a mí me gusta mucho la gente que dice lo que piensa. Yo puedo estar equivocado, pero voy a decir lo que siento. Usted, lo mismo, pero dice lo que siente. ¿Qué le podría decir a esa mamá, a esa mujer hoy día que no se atreve a salir? Porque tiene miedo. Y no es que lo diga yo, sino que me lo traspasan a mí permanentemente. Yo ya no salgo, yo a las 6 ya estoy en mi casa. Pero hoy día en tu casa no puedes estar seguro. En Huechuraba a 5:50 de la mañana entrar a asaltar. El vecino me decía, ya no podemos salir acá. ¿Qué les diría, ministra? Mira, me gusta, no sé si es frontal la palabra, pero yo creo que es muy importante que quienes estamos en roles de autoridad les hablemos a las personas con mucha sinceridad. Yo creo que hemos vivido tiempos bien turbulentos el último tiempo, en muchos sentidos. Aquí estamos hablando de la seguridad, pero pensemos que tuvimos la pandemia, que ha sido un periodo económico complejo, que no logramos todavía ponernos de acuerdo en una nueva constitución, que pasamos por el estallido. Ha sido un periodo turbulento y desde el punto de vista de la seguridad en la vida diaria, lo que hemos visto es, no es que haya mucho más delitos que antes, hay casi los mismos, pero son mucho más violentos y son con más armas y son con delincuentes capaces de matar. Entonces, la inquietud no solo es válida, yo humanamente la comparto, yo también la siento, yo también ando en la calle, también tengo hijos, también frente a mi casa pasan cosas. Tener inquietud, tener miedo es algo que tenemos las autoridades que saber escuchar y tomar muy en serio. Pero creo que lo que no debemos hacer es ocupar el miedo como una herramienta para alimentar, digamos, simplemente nutrir una empatía de que nos sentamos bien porque comprende mi miedo. Tenemos que trazar un camino y ser consistentes en ese camino. Y en temas de seguridad no hay atajos, no hay recetas mágicas. Cada vez que venga alguien y diga, no, mire, es que hagamos esto y con eso. No, tenemos que ponernos serios, ser persistentes, hacer las cosas de verdad y hacerlas en muchas dimensiones. Porque también esto que estamos viviendo en la seguridad es fruto de una descomposición más grande que tuvimos. Entonces tenemos que recomponernos en todo sentido. Y yo veo que Chile tiene muchas herramientas para hacer eso. Es un país que en tiempos de transformaciones está buscándole la vuelta, que no se quedó de brazos cruzados, que no está en la desesperanza, está en el intento. O sea, yo esa sensación tuve en la Araucanía, de ver a víctimas que perdieron un hijo, o ver un trabajador que le arrancaron un pedazo de su cara y que está ahí diciendo, yo quiero mi región, yo quiero que encontremos un camino, yo estoy dispuesto a conversar. Yo creo que en general los chilenos tenemos eso. Podemos sufrir mucho, pero tenemos un sentido de resiliencia, de persistencia, de que somos porfiados así con sacar adelante las cosas. Y yo creo que tenemos que ser porfiados de que la vamos a ganar de que la vamos a ganar y no vamos a borrar la delincuencia. No nos contemos ese cuento, la delincuencia existe en todas partes, pero tenemos que ser capaces de contenerla y de que el Estado sea más fuerte que la delincuencia, más fuerte, que uno sienta que tiene el poder, la capacidad, el respaldo, la competencia de hacer bien la pega y puede mejorar mucho. Está mejorando y va a mejorar mucho más. Ministra, le quiero dar las gracias. Sé que nos extendimos un poquito más, sé que tiene muchas reuniones, pero gracias por su tiempo y su generosidad de haber venido hoy día. Gracias por el espacio de poder conversar.